diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Las 7:02, estamos ya con nuestros invitados especiales. Miren que los incendios forestales en el Ecuador han consumido más de 30.000 hectáreas este año. Qué pena. Ha habido mucha angustia en varias provincias del país: Loja, Azuay, Pichincha, Carchi, pues Imbabura, Guayas, y no se diga que en el distrito metropolitano de Quito, que hasta este fin de semana se vivió momentos de angustia en varios sectores del distrito metropolitano de Quito. Nos acompaña en esta mañana, qué gusto saludarlo. Y tenerlo acá en nuestros estudios al ingeniero Christopher Velasco, es presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, cuando también el día viernes el presidente de la República también emitió el decreto ejecutivo 391, pues justamente donde este decreto con fecha 13 de septiembre indica que varias disposiciones, especialmente para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y otras entidades de Estado. Qué gusto, ingeniero, tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Martita, qué gusto a todos los radioescuchas, y es un verdadero placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, en momentos, y yo decía y hacía un resumen total de lo que pasa en el país, ingeniero, en cuanto a los incendios forestales, que ha dejado mucho que desear en estos últimos meses. ¿Cuál es su apreciación, especialmente a nivel a nivel nacional? Porque no solo ha sido en una provincia, han sido en varias provincias donde estamos hasta el momento viviendo esta angustia, porque estamos destruyendo lo que tenemos, lo más preciado, nuestra naturaleza. Sí, primero permítame hacer extensivo un reconocimiento al trabajo heroico que hace el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, al trabajo que también hacen organismos básicos de respuesta y socorro, y también la Policía Nacional, que ayuda en muchos de estos incidentes que se desarrollan. Yo creo que hay tres elementos que hay que entender, digamos. El primer elemento es esa práctica que tenemos con el fuego que no hemos podido transformar durante muchos años. O sea, la quema controlada, o esa famosa quema controlada, ha generado grandes pérdidas de vegetación, y esto implica que la ciudadanía tenga, digamos, un mejor nivel de conocimiento de cómo relacionarnos con el fuego. Y creo que es un trabajo que deberíamos seguir insistiendo, trabajando desde todos los actores. Un segundo elemento es el término de la capacidad institucional. Y aquí creo que hay que hacer una lógica importante en decir, por ejemplo, el evento en Loja, que ha sido uno de los más críticos que hemos tenido, ¿cuál es la real capacidad que tenemos a nivel de estos cantones para poder enfrentar estas emergencias de incendios forestales que cada vez son más recurrentes, que cada vez afectan mucho más, no solo el tema ecosistémico de nuestros recursos naturales, sino también, en algunos casos, ya están muy cercanos a poblaciones donde habita mucha gente? Y hay un tercer elemento que me parece que cruza también por esta lógica de ver la arquitectura institucional y la normativa que lo regula. Creo que antes de entrar al decreto 391 es importante ver el contexto, que usted bien lo ha mencionado desde la mañana. El señor presidente de la República ha hecho un veto total a la ley de contraincendios, digamos, y en función de ese veto hace un decreto ejecutivo, que es el 391, donde plantea algunos de los puntos que ya se han mencionado. Pero también aquí hay un antecedente que es importante que todos los que nos escuchen, que nos miran, puedan entender. Cuando aprobamos la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, recordará que ha sido una lucha que hemos venido peleando durante mucho tiempo, y el 30 de enero del 2024 se aplicó. Hay una transitoria que le llama al gobierno nacional a poder establecer un reglamento para operativizar algunas de las cosas que en el mismo decreto 391 pueden estar mencionados, pero que en el marco de la ley ya están presentes. Entonces, ahí cabe mucho la lógica de poder tener este reglamento a la Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, donde pueda operativizar de mejor manera también lo que está planteándose ahora en el 391, que es el decreto ejecutivo que el día viernes el señor presidente lo ha expedido, ¿no? Y justamente usted topaba un punto muy, muy importante, y yo lo manifestaba en horas de la mañana, ingeniero, el veto al proyecto de ley de incendios que lo hizo el primer mandatario. De acuerdo a los argumentandos que son públicos y de conocimiento general, digamos, lo que plantea el gobierno es que hay algunas inconsistencias y que además afectaría a algunos cuerpos de bomberos, y aduce que
algunos cuerpos de bomberos del país han manifestado su malestar por esta ley y en torno también se entiende, digamos, que a las implicaciones presupuestarias que esta ley podría dar, el gobierno lo veta totalmente. Aquí lo que hay que poner en el planteamiento de la discusión general es cómo fue la actuación de sus legisladores, de su bancada al momento de la aprobación de la ley, porque creo que ese nivel de corresponsabilidad como colegislador, pero además teniendo una representación en la Asamblea, implica también que conozcamos cuál fue la posición de la bancada sobre la cuestión de la aprobación de la ley, porque entiendo que en su momento habría muchas posibilidades de en el segundo debate o para ir al segundo debate de incorporar varios de los elementos que el señor presidente menciona. Esto también entendiendo que estamos ya en un momento electoral y que evidentemente algunas de las acciones que se toman tanto desde el Poder Legislativo con un presidente precandidato y con un presidente que es también precandidato para la reelección a la misma dignidad, quizás deberíamos analizarlo desde la perspectiva más política que más técnica, porque entendería yo que al momento de construir la ley hay un ejercicio de participación en el tema de la Asamblea Nacional, donde deben haber actuado varios de los cuerpos de bomberos, y si efectivamente es como manifiesta el primer mandatario, lo que cabe es que en la responsabilidad que él está marcando sobre el manejo de la emergencia de estos incendios forestales, plantee un proyecto de ley que entre en discusión de carácter urgente para poder pensar ya no solo en la atención a estas emergencias, sino en evitar lo que puede pasar posteriormente. No tenemos una proyección favorable sobre el tema de lluvias, tenemos una lógica de ver que la temperatura, digamos, en muchas de las zonas a nivel territorial van a estar bastante calientes, digámoslo así, de manera muy coloquial, y que esto también incrementa la posibilidad de otros incendios forestales. Si a esto sumamos el estiaje y si a esto vemos la lógica de lo que podría ser los racionamientos en el sector eléctrico, las circunstancias en el mes de octubre, en el mes de noviembre podrían ser bastante críticas. Entonces, siempre el llamado respetuoso al gobierno nacional, desde su lógica evidentemente de gobernar a todos y quienes somos parte o estamos en el territorio nacional, de poder también plantearse quizás esta posibilidad de remitir a la Asamblea un proyecto de ley, porque lo que queda aquí en el camino real es que la Asamblea vuelva a insistir en el proyecto con las 2/3 partes de la Asamblea. Y entonces si eso pasaría y va a seguir teniendo el veto del presidente, lo que vamos a entrar es en una encrucijada de quién tiene la razón en el legislativo o el ejecutivo, y quizás lo más prudente, digamos, y lo más necesario a cara de todo lo que hemos vivido, 30.000 hectáreas y más de 30.000 hectáreas hemos perdido en estos incendios forestales, pero no solo eso, hemos perdido ese derecho a la naturaleza que consagra la misma Constitución y que muchos de estos incendios presuntamente son provocados. Entonces necesitamos tener un cuerpo jurídico que permita sancionar, trabajar en los temas preventivos, tener los recursos suficientes para tener más capacidad operativa en estos cuerpos de bomberos que en algunos casos responden a las municipalidades y en muchos de los casos responden, digamos, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Ingeniero, qué gusto, buenos días. Y justamente en el proyecto de ley de prevención y defensa contra los incendios, acá en los cuerpos de bomberos el malestar se hizo sentir, y esto por la disminución de recursos que afectaría el accionar de los cuerpos de bomberos. Sí, eso es una de las cosas que manifiesta el señor presidente. Yo no he visto comunicados específicos de las zonas. Por ejemplo, ustedes saben que cada cuerpo de bomberos se articula en función de unas zonas, que hay un comandante de zona además que puede dar idea de esto, y claramente lo que sí tenemos en conocimiento y estamos en plena coincidencia con el gobierno nacional es que la diferencia de los 221 cuerpos de bomberos que pueden haber a nivel nacional es totalmente distinta, variable, hay unas brechas enormes. No es lo mismo que el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito al cuerpo de bomberos del Cantón Las Naves o del Cantón Calvas, por ejemplo, y no es lo mismo lo que pasa en Cuenca como podría pasar, por ejemplo, en un cantón como Biblián, como digamos Alausí o Chunche. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que si esas implicaciones son de carácter presupuestario, no olvidemos que existe un hueco fiscal de más o menos 12.000 a 15.000 millones en el presupuesto general del Estado. Entonces, si esas implicaciones van a ahondar mucho más esto, claramente es como justificable, digamos, el planteamiento del gobierno nacional. Lo que insistimos, sí,
es que frente a esa realidad de poder no ser viable este proyecto de ley, como en su función de colegislador, el plantear otro proyecto que sea pertinente, no en implicaciones presupuestarias, pero sí en términos que le den otros tipos de facultades, otro tipo de atribuciones, o por lo menos que regule de mejor forma esa ley contra incendios que lleva ya desde hace algunos años. Entonces, creemos que es importante que en este trabajo de poder buscar dar solución o respuesta, digamos, a estas emergencias que hemos tenido, el accionar tanto de la Asamblea cuanto del Gobierno Nacional sea el más prolijo en beneficio de todos los ecuatorianos. Justamente, ingeniero, ahora bien, usted mencionaba también que varios incendios forestales casi han sido provocados. Y mire que han sido casi simultáneos también los incendios forestales que ha conllevado de pronto a este problema que ha enfrentado la misma sociedad, ingeniero. Sí, yo creo que el comportamiento social no es el más adecuado y hemos visto no solo en el tema de incendios, sino en varias otras circunstancias, y eso sí es un llamado a la ciudadanía. La violencia trae más violencia y, digamos, necesitamos trabajar en acciones más corresponsables. No es solo quemar la basura en un momento tan crítico con estas altas temperaturas que tenemos, no es que es una cosa que es adecuada, digamos. Tenemos que entender como ciudadanos y ciudadanas que ese no es el camino. En este momento, si no hay un sistema de recolección, si tenemos alguna complicación, enterremos por último la basura, generemos, digamos, un cuidado hacia el patrimonio natural, que es el más importante para los ecuatorianos, pero también generemos del otro lado, digamos, desde quienes también están en los gobiernos autónomos descentralizados, un entendimiento de que por qué pasa estas cosas, digamos, tienen acceso a la recolección de basura, el recolector está llegando, cómo estamos haciendo, veamos la realidad de lo urbano y lo rural también en torno a la gestión de los residuos sólidos. Entendamos también que la lógica de una práctica que viene desde hace muchos años, como la quema en la cuestión agrícola, necesitamos trabajarla de varias aristas, que no solo es el cuerpo de bomberos, que tiene también una razón de ser el Ministerio de Agricultura, que tiene también el Ministerio de Agua, Transición Ecológica, la Secretaría. Entonces, articulémonos en torno a estas realidades que ojalá no sigan siendo casi siempre reactivas, sino más bien en el campo más preventivo, para que el 2025 tengamos menos pérdidas de cobertura vegetal, tengamos menos incendios y que sobre todo también tengamos unas recomendaciones muy concretas en el que la ciudadanía pueda tener, digamos, un comportamiento más adecuado. Eso sí es fundamental. Y creo que también hay que repensar un poco las instituciones, y aprovecho hoy que estamos en la radio, la Policía Nacional, por ejemplo, la Policía Ambiental, necesitamos trabajar en algunas otras capacitaciones que no solo es el control de la cuestión del contrabando, de la fauna silvestre, de la lógica de la tala, que también podríamos mejorar esas capacidades a nivel de la Policía Nacional para buscar trabajar algunos temas preventivos en el tema de incendios. Claramente no es nuestra competencia como institución, pero podríamos ir trabajando, articulando en estas nuevas emergencias que se presentan no solo en el Ecuador, sino también a nivel regional. Y yo creo que ese contingente, y siempre hemos de reconocer la importancia de la institución policial para poder trabajar algunas acciones preventivas y también en el manejo de la emergencia que podrían ser adecuadas, si esto se articula de manera correcta con la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos de la Policía Nacional, más la Policía, la UPMA, podemos hacer una cosa interesante sobre la cuestión de trabajo desde los términos preventivos y desde los términos en los cuales podemos apoyar desde la institución policial. Esto lo digo porque todos tenemos que sumar en un momento en el cual parecería que las vicisitudes y las lógicas de las emergencias y las diferentes cosas que pasan cotidianamente nos están inmovilizando como sociedad, nos están inmovilizando como instituciones, pero creo firmemente que podríamos ir trabajando articuladamente entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado para hacer justamente que el país tenga una convivencia más pacífica y que tengamos una reducción de estos riesgos presentes y futuros, ¿no? Ingeniero, ¿y estos puntos debería constar en la ley de contra incendios? Digamos, como auxiliares, si quisiéramos a cuáles serían las instituciones, debería estar, pero y sigo insistiendo en el preámbulo que les he dicho, o sea, si el reglamento de la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgo de Desastres estuviera ya
dado por decreto ejecutivo, mucho de lo que estamos diciendo podría ser operativizado ya dentro de esa ley. Porque recuerden que la ley ha sido una lucha de 16 años de ausencia de un marco normativo orgánico, y ahora cuando ya tenemos la ley, tenemos un 80%, digamos, de todo lo que necesitaríamos para el marco regulatorio, pero hay un 20% que hace falta y que esperamos, y ojalá en ese llamado respetuoso que hacemos siempre el gobierno nacional, en este mismo periodo de gobierno tengamos el reglamento. Porque ese reglamento hace lo que el 391 me está pidiendo, que la Secretaría coordine a nivel nacional y descentralizado todos los comités de operaciones de emergencia. Dice que también podríamos trabajar en algunas otras instancias, como el Comité de Reducción de Riesgos, donde está el MAGAP, donde está el Ministerio de Inclusión Económica, donde también tiene una participación el Banco Ecuador y la Corporación Financiera Nacional en la transferencia del riesgo. Y además de esto, es importante que todos conozcamos que la ley establece un fondo de emergencia que no está solo fondeado por los recursos públicos, sino también tiene unos excedentes de la cuestión de las ganancias extraordinarias que pueda tener el sector privado, que establece hasta en un 2%. Entonces, si estamos pensando en cómo queremos ser corresponsables y aportar sobre la cuestión de estas emergencias que ahora son los incendios forestales, que luego a lo mejor puedan ser las sequías, que ojalá no queramos, tengamos otro tema, por ejemplo, de pérdidas importantes en el tema del estiaje y esto que signifique para muchos de los ecuatorianos en el sector productivo, el racionamiento eléctrico y en los hogares también, necesitamos trabajar articuladamente y prospectivamente en esas decisiones. Entonces, si han pasado los 180 días que la ley establece, que inician en julio de este año, estos meses deberían ser claves y vitales para expedir ese reglamento, en donde a todos nos establece qué deberíamos hacer frente a las situaciones de emergencia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Qué importante es también estas reflexiones, el llegar a nuestra gente con esta, nos falta esta cultura de prevención en el país, el involucrarnos todo por estas causas, sobre todo, ingeniero. Yo quiero agradecerle a usted sus últimas recomendaciones para concluir. Sí, siempre es importante hacer un llamado a fortalecer la institucionalidad, a trabajar de manera corresponsable, a tener un comportamiento social más adecuado y sobre todo a poder ser más propositivos en la lógica de lo que podamos hacer, tanto el Estado como la sociedad civil, como la academia y en el sector privado, en unas crisis que son múltiples que vive el Ecuador y que al final del día las soluciones ojalá puedan ser encontradas en las diversidades que todos y todas tenemos, digamos, en el territorio. Y insisto, ese reconocimiento a los cuerpos de bomberos y también a la Policía Nacional y a otros organismos básicos de respuesta y socorro por aliviar ese sufrimiento humano, por estar pendiente de la seguridad de todos y todas, y que evidentemente esto es digno de reconocer y siempre de ratificar. Hay que fortalecer a nuestras instituciones, hay que trabajar con las instituciones, hay que dejar los estigmas a un lado y sobre todo ser corresponsables en un país que necesita el aporte de todos y todas. Muchísimas gracias. El ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.